Recordó entonces que en una ocasión Zed había estado en un mundo así con Harry Keogh. Un mundo de vampiros. Zed le dijo, si hay algo que debo saber sobre Harry, creo que es justo que me... ¿Justo para quién? Lo había interrumpido. ¿Para qué? ¿Es justo para él? Entonces Clarke sintió que se le helaba la sangre, y respondió. Creo que es mejor que te expliques. No puedo explicar nada. Exclamó ella. O tal vez sí. La expresión vacía de sus hermosos ojos había cambiado un poco y su tono se había vuelto más razonable, incluso suplicante. Lo que pasa es que parece como si todas las mentes con las que me he puesto en contacto en estos últimos días hayan sido las de ellos. Quizás he empezado a encontrarlos allí donde. ¿Dónde no los hay? ¿Dónde es imposible que estén? Supo entonces sin la menor duda lo que Zed intentaba decirle. ¿Quieres decir que cuando te pusiste en contacto con Harry, sentiste que? Sí, sí. Volvió a exclamar. Pero podría estar equivocada. ¿Acaso no es eso lo que está haciendo en este momento, enfrentarse a ellos? En este mismo instante está cerca de los vampiros, incluso mientras hablamos. Quizás entré en contacto con uno de ellos. Santo cielo, tuvo que haber sido uno de ellos, fin de la conversación, pero Clarke no había podido apartarla de su mente desde entonces. Cuando llegó el momento de abandonar las islas y volver a casa, le preguntó a Zed si quería visitar Inglaterra como invitada de la sección PES. Su respuesta había sido más o menos la que había imaginado. No engañas a nadie, Darky. Además, no me gusta la idea de que quieras engañarme a mí, y menos después de todo esto. De manera que te lo diré sin rodeos. Detesto las secciones PES, ya sean soviéticas o británicas, o de donde sean. No me refiero a los PES en concreto, sino al modo en que son utilizados, al hecho de que sea preciso utilizarlos. En cuanto a Harry, no iré contra el necroscopio. Y sacudió la cabeza con decisión. Harry y yo estuvimos en bandos diferentes, y me dio muy buenos consejos. Nunca te enfrentes a mí ni a los míos, me dijo, y no voy a hacerlo. He visto su mente por dentro, Darky, y sé que cuando alguien como Harry te dice algo así, más te vale hacerle caso. De manera que si hay problemas, son tus problemas, no los míos. Era el tipo de respuesta que preocupa todavía más. Concluida la expedición griega, una vez en Londres, en la central de la sección PES, se encontró con una montaña de trabajo atrasado. Durante los primeros días de su regreso al despacho, Clarke comenzó a solucionar muchos de los asuntos pendientes, y con ello había logrado liberar su mente de gran parte del horror del caso Ferenczi. Pero las pesadillas no le dejaban dormir. Sobre todo una muy desagradable y repetitiva. En esencia ocurría lo siguiente. Se encontraban, Clarke, Zed, Jas Simmons, Ben Trask, Manolis Papastamos, casi todo el equipo griego, con la importante excepción de Harry Keogh, en una barca que se mecía suavemente sobre un mar completamente en calma. Aquel mar era tan azul que solo podía tratarse del Egeo. Una islita desnuda, rocosa, flotaba en el azul formando una silueta negra de contornos dorados contra la enceguecedora refracción del sol que comenzaba a ocultarse tras el promontorio rocoso de la isla para producir un efímero crepúsculo. Una escena serena, inmaculadamente estructurada, vívida, real. No había en ella un solo indicio de que se tratase del preludio de una pesadilla. Pero como se trataba de un hecho que se repetía, en realidad, cada noche, Clarke sabía siempre lo que ocurriría después y dónde debía buscar su inicio. Miraba a Zed, preciosa, con un traje de baño que dejaba poco a la imaginación, que tomaba el sol tendida sobre una estrecha plataforma acoplada a las hiladas superiores de la proa. Estaba tumbada boca abajo, con el rostro ladeado y una mano hundida en el agua. El mar estaba tan en calma que sus dedos provocaban pequeñas olas. Pero entonces, Zed miró de repente la mano que tenía en el agua, la sacó violentamente y después de volver a observarla lanzó un grito de disgusto y se abalanzó hacia el interior de la barca. La mano le sangraba. No, no le sangraba, sino que estaba ensangrentada. Como si la hubiera hundido en la sangre de alguien. Para entonces, toda la tripulación había contemplado cómo en el mar se formaba un enorme surco rojo, un manchón alargado que parecía una capa de aceite, o de sangre, que flotaba sobre el agua, alrededor de la barca, lamiéndola con sus franjas encarnadas. ¿Pero de dónde procedía? Todos miraban el mar, en la distancia, siguiendo la mancha hasta llegar a su origen. Aparecía entonces algo que no habían notado. A apenas 50 metros, la proa vergosa y cubierta de crustáceos de una embarcación hundida surgía del agua a manera de grotesco saludo.
El mascarón de proa era una cara horrible pero reconocible, una figura con la boca abierta y unos colmillos desproporcionados. De la boca manaba, cual grito silencioso, un torrente inagotable de sangre. Y el nombre de aquella embarcación que zozobraba, tragada por su propia sangre, antes de perderse de vista. A Clarke no le hizo falta leer todas las letras negras pintadas en su quilla leprosa mientras una tras otra iban desapareciendo en orden decreciente en el mar escarlata. O. R. C. E. N. No, sabía ya que se trataba de la nave apestada Necroscopio, que había zarpado de Edimburgo, contaminada en extraños puertos y condenada por toda la eternidad a los mares de sangre. O hasta que zozobrara como hacía en aquel momento. Contempló espantado cómo se hundía, y se puso en pie de un salto cuando Papastamos lanzó una maldición y se precipitó para cerrar un lanzaarpones. La mancha de sangre junto a la barca comenzó a hervir, a despedir humo al tiempo que algo indefinible afloraba a la superficie. Un cuerpo desnudo, boca abajo, flotó y se bamboleó como una extraña medusa agitando los tentáculos de sus brazos y sus piernas. Débil como una medusa, intentó nadar. Papastamos se acercó a la borda y apuntó con su arma. Clarke avanzó y gritó no. Pero demasiado tarde. El arpón de acero siseó en el aire y se hundió con un ruido sordo en la espalda del solitario superviviente, que se sacudió en el agua y se dio la vuelta. Su cara era la misma que aparecía en el mascarón de proa, y sus ojos carmesíes centelleaban y su boca escarlata escupía sangre mientras se hundía para perderse de vista por última vez. En ese momento, Clarke se despertó sobresaltado. Como se sobresaltaba ahora al oír sonar el teléfono, aunque suspiró aliviado al ver interrumpida esa cadena de pensamientos. Dejó que el teléfono sonara unos instantes y analizó su pesadilla a la luz de la fría lógica. Clarke no era un oniromante, pero la interpretación del sueño era bien simple. Consternada, Zek había señalado a Harry con el dedo de la sospecha. En cuanto al telón de fondo del mar Egeo y a la sangre resultaba de lo más apropiado en esas circunstancias, sobre todo considerando los acontecimientos del pasado reciente. ¿Cuál era la conclusión del sueño? Papastamos había puesto fin al horror, pero eso no era significativo, no había sido esa la finalidad. No tenía por qué ser Papastamos, podía haber sido cualquiera de ellos, exceptuando a Clarke. Ahí estaba la cuestión, que no lo había hecho Darky Clarke en persona y que él no había querido que ocurriera. De hecho, había tratado de impedirlo. De la misma manera que en ese mismo momento se mostraba más que reacio a iniciar ninguna, el teléfono iba a sonar por quinta vez cuando lo cogió, pero el alivio que sintió al oír el primer timbrazo fue efímero. Su pesadilla hablaba desde el otro extremo de la línea. ¿Darky? La voz del necroscopio sonó tranquila, sosegada, más indiferente de lo que Clarke la hubiera oído jamás. Harry. Clarke pulsó un botón de su escritorio para grabar la conversación y otro para advertir a la centralita que intentara localizar la llamada. Creí que me llamarías mucho antes. ¿Y por qué? Harry formulaba buenas preguntas, y esa dejó a Clarke de una pieza. Porque, después de todo, la sección PES no era propietaria de Harry Keok. Por tu interés en ese asesino reincidente. Respondió enseguida. Ya han pasado 10 días desde que nos vimos en Edimburgo, y desde entonces solo hablamos una vez. Supongo que esperaba que averiguarás algo pronto. ¿Y tu gente? Preguntó Harry. ¿Tus PES han logrado averiguar algo? ¿Tus telépatas, tus expertos en corazonadas, precognición y localizaciones? ¿Ha descubierto algo la policía? Claro que no, porque de ser así, no me estarías preguntando. Oye, que yo soy un solo hombre, Darky, y tú cuentas con todo un equipo. Clarke decidió seguirle el juego. Muy bien, pues, ¿a qué debo el placer de tu llamada, Harry? No puedo creer que sea por pura cortesía. La risita del necroscopio, normal, aunque un tanto seca, le produjo un cierto alivio. Eres estupendo como contrincante dialéctico, le dijo. Lástima que te des por vencido tan pronto. Antes de que Clarke pudiera replicar, prosiguió. Necesito cierta información, Darky, por eso te llamo. ¿Con quién estaré hablando? Se preguntó Clarke. ¿Con qué estoy hablando? Dios santo, si pudiera estar seguro de que eres tú, Harry. Quiero decir, todo tú, solo tú. Pero no estoy seguro, y si no eres todo tú, entonces, tarde o temprano tendré la obligación de ponerle remedio. Y precisamente de eso trataba su pesadilla. En voz alta preguntó. ¿Información? ¿En qué puedo ayudarte? En dos cosas, respondió Harry. La primera es complicada. Detalles sobre las demás chicas asesinadas. Bueno, ya sé que podría conseguirlos por mi cuenta. ¿Tengo amigos en los sitios adecuados, no?
Pero esta vez preferiría no importunar a las huestes de los muertos. ¿Y eso? Clark sintió curiosidad. De pronto, Harry parecía evasivo. ¿Importunar a la gran mayoría? Los muertos harían cualquier cosa por el necroscopio, incluso levantarse de sus tumbas. Ya les hemos pedido demasiadas cosas a los muertos, intentó explicar Harry, como si le hubiera leído la mente. Ha llegado la hora de que les hagamos unos cuantos favores. Dame media hora y te haré una copia de todo lo que tengo, dijo Clark, todavía intrigado. ¿Puedo enviártelo por correo? Olvídalo, he dicho una tontería. Puedes pasar a recoger el material personalmente. Otra vez la risita de Harry. ¿Quieres decir a través del continuo de Mobius? ¿Y volver a disparar todas esas alarmas? Dejó de reírse. No, envíamelo por correo. Ya sabes que la central no es santo de mi devoción. Tus pies me dan grima. Clark soltó una sonora carcajada. Era una carcajada forzada, pero abrigó la esperanza de que Harry no lo hubiera notado. ¿Y cuál es la otra cosa en la que puedo ayudarte, Harry? Algo fácil, respondió el necroscopio. Puedes hablarme de Paxton. Aquello le cayó como un golpe inesperado. Pax. A Clark se le borró la sonrisa de la cara y frunció el entrecejo. ¿Paxton? ¿Qué pasaba con Paxton? No sabía nada de él, solo que había estado unos meses a prueba como PES, como telépata, y que el ministro responsable lo había rechazado por algún motivo. Al parecer, un par de fallos en sus antecedentes. Sí, Paxton, repitió Harry. Geoffrey Paxton. ¿Es uno de los tuyos, no? Su voz se había endurecido, tenía una especie de precisión mecánica, fría y controlada. Como una computadora que esperara una información de vital importancia para poder iniciar sus cálculos. Respondió al fin Clark. Iba a ser uno de los nuestros. Pero, al parecer, había un par de manchas oscuras en su pasado que jugaron en su contra y perdió el tren. ¿Cómo has sabido de él? O, para ser más exacto, ¿qué sabes de él? Darky, la voz de Harry se había endurecido aún más. No sonaba amenazadora, no había en ella amenaza alguna, pero Clark percibía una especie de advertencia en el tono. Puede decirse que hemos sido amigos durante mucho tiempo. Me la he jugado por ti y tú te la has jugado por mí. No me gustaría pensar que ahora me estás engañando. ¿Engañarte a ti? La respuesta de Clark fue instintiva, natural, incluso algo ofendida, y con todo derecho, porque no ocultaba nada ni engañaba a nadie. Ni siquiera sé de qué me estás hablando. Es tal como te lo he dicho. Geoffrey Paxton es un telépata de una calidad normal pero que mejora rápidamente. O al menos lo era. Después lo perdimos de vista. Nuestro ministro encontró algo en él que no le gustó y Paxton quedó descartado. Sin nosotros jamás logrará desarrollar plenamente su potencial. Lo vigilamos de vez en cuando para cerciorarnos de que no utiliza lo que tiene para aprovecharse demasiado de la sociedad, pero aparte de eso, se está aprovechando, lo interrumpió el necroscopio, visiblemente enfadado. O al menos intenta aprovecharse de mí. Lo tengo sobre mis espaldas, Darky, pegado como una lapa. Trata de meterse en mi mente, pero hasta ahora he logrado impedírselo. Pero ocurre que eso requiere un esfuerzo y acaba cansándome, y ya estoy hasta el gorro de esforzarme tanto por una cosa así. Por un cabrón rastrero que hace el trabajo sucio de otro. Por un momento, Clark se sintió confundido, pero sabía que si vacilaba se convertiría en sospechoso. ¿Qué quieres que haga? Le preguntó. Averiguar quién lo dirige, claro. Exclamó Harry. ¿Y por qué? Haré lo que pueda. Haz algo más que eso, contestó Harry, seco como un disparo. O tendré que encargarme yo mismo. ¿Por qué no te has encargado ya? Se preguntó Clark.